La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Bienvenidos esta noche a nuestro estudio. Este es el tercero y último en la serie de escribir cada uno de estos dones espirituales. Como ven aquí, están los últimos 6. 3 de ellos son dones de revelación y 3 de ellos son dones de poder. La palabra de ciencia, discernimiento de espíritus y la palabra de sabiduría son dones de revelación, porque Dios va a mostrar, el Espíritu le va a mostrar algo a usted. Fe, milagros y sanidades son los dones de poder. ¿Y dónde se encuentra esto? 1 Corintios 12. Si van allí, y el versículo 7, vamos a ver el 7, 8 y 9. Perdón, hasta el 10. El 7 al 10. ¿Lo tienen, hermano? 1 Corintios 12, vamos a leer el versículo del 7 al 10. Dice la Escritura: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a lo otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. En ese último versículo 10, estas lenguas, profecía, interpretación de lengua, que son los dones de inspiración, que los cubrimos la semana pasada. Quedan los últimos 6 que ustedes ven en los versículos anteriores, que están allí. Así que lo que quiero, en forma de introducción, comenzar en esta noche, en esta serie, es decir lo siguiente. Como ustedes ven, el versículo 7 dice que a cada uno de nosotros se nos dio una de estas manifestaciones. Hemos hablado muchas veces de que cada uno de nosotros tiene uno de los dones, no solamente los que están aquí, sino en Romanos, ¿no? Pero muchas veces no los vemos manifestarse en la iglesia. Son muy poquitos los que saben activar sus dones y manifestarlos. La gente, cuando ve a alguien operando en un don, piensa que esto es súper espiritual, que esto es un gigante, esto es un gurú, ¿verdad? Bajó del cielo, y total, la persona que opera un don espiritual es lo normal. ¿Por qué la mayoría de las personas no operan dones? Bueno, porque no se enseña, como vemos, ¿verdad? Nadie explica. Estas cosas no se hablan mucho en las iglesias. Hay concilios y denominaciones que no creen en esto, predican en contra. Hay gente que no ejerce su fe, ese tipo de cosas. Y hay una serie de situaciones que les voy a explicar. Una de ellas es que, como son poquitos las personas que saben de estas cosas, pues entonces hay muchos pastores que solamente mentorean a aquellos que han avanzado un poquito. Son ciertos hermanos y ciertas hermanas que andan de cerca con el pastor o la pastora, son los que se van a beneficiar de que el pastor entonces saque un tiempo y les enseñe a esas personas. Y así ocurre. Si usted no conoce a alguien que sabe de esto, nadie le va a enseñar a usted. Lo que yo he decidido hacer en esta iglesia es hablarle a todos ustedes. Algunos de ustedes están muy entusiasmados, otros están que no entienden todavía, y eso está bien. Otros ya identificaron sus dones, otros no saben si en verdad tienen uno o no. Mi interés no es confundir a nadie, pero informar y educar. De manera que si al terminar esta serie de estudios bíblicos usted todavía no detecta, no identifica, no opera en alguno de estos dones, no hay problema. Siga paciente y esperando pacientemente en el Señor. ¿Cómo entonces me puede beneficiar esto a mi pastor? En varias maneras.
Si alguien viene a ministrar en dones en la iglesia, por lo menos ya usted sabe qué es qué. Va a ser un poco más difícil que alguien le engañe o lo manipule con esta información. O si usted va a visitar otra iglesia, usted va a saber qué es lo propio y qué no es apropiado. De manera que usted va a poder distinguir. Eso es lo que yo quiero hacer como pastor, educar, informar, y después que usted tenga la información, eso es lo más importante para mí. Yo no estoy tratando de que alguien se convierta en un apóstol, porque una de las cosas que hemos dicho aquí es que el Espíritu Santo es el que reparte los dones, no soy yo. Y si no opera en usted, pues no le toca. Y ya estamos, ¿verdad? Hay que tener un sentido de humildad con esto. Lo otro que quiero recordarles es algo que he enfatizado. Aunque usted tomó el inventario, identificó algunos dones, si no está operando en usted y usted no lo ve, es porque eso tarda mucho tiempo en desarrollarse. Usted por primera vez está escuchando estas cosas, ahora tiene que empezar a cultivar esto, y esto toma tiempo. Nadie nace sabiendo, toma tiempo. Y en ese proceso uno se confunde. Yo me recuerdo cuando yo era un cristiano nuevo, joven, cuántas cosas yo no escuché. Y usted después escucha a otra persona, y después escucha a otra persona, y eso desorienta a uno. Lo que hemos tratado es de mirar esto por la palabra, bíblicamente, y tratar de contestar la mayor cantidad de inquietudes que ustedes tienen. Algunos de ustedes me han expresado, pastor, me preocupa mucho, me da pena porque le hago tantas preguntas. No, sí, para eso es. Para eso es. Ojalá, cuando yo empecé, hubiese tenido la oportunidad de escuchar un taller como este. Porque no se dan en las iglesias, no se dan. Esto es un privilegio para un grupo selecto. Y los demás se quedan, ¿verdad?, vislumbrados cuando alguien habla en lengua o hace una profecía, todo el mundo se queda, y les quiero decir que es lindo que Dios esté obrando, pero no es para tanto. Lo lamento mucho por algunas personas. Anyway, por eso es que son pocos los que ministran en dones cuando deberíamos ser todos. Ojalá que usted haya descubierto que hay muchos dones en la Biblia y que usted ha estado operando en algún don sin darse cuenta. Y eso es lo importante para mí, ¿verdad? Que el Señor por su palabra nos abra los ojos a esta realidad. Los dones de hoy son un poquito más impresionantes que los demás. Son dones de revelación y dones de poder. Y los que ministran en estos dones son los que se llevan más el renombre y los más que impresionan en las iglesias, ¿verdad? Así que vamos a mirar estos dones con calma esta noche. Vamos a aprender y vamos a contestar sus preguntas. Muy bien. Quiero pedirle a cualquier hermano, cualquier hermana, que así lo sienta del Señor, que se levante y nos presente en oración en esta noche. Cualquier hermano o cualquier hermana. Gracias. Amantísimo Dios, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos un día más, Señor, y poder disfrutar de tu presencia, mi Señor. Gracias, Señor, por la palabra que vas a traer a nosotros a través del pastor, mi Señor, que sea para el disfrute de nosotros, mi Señor, y para que crezcamos en ti, mi Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das y por tu amor. Señor, cúbrenos y bendícenos cada día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a comenzar con el don de ciencia o la palabra de ciencia. Yo ese término palabra, ven aquí, palabra. Porque a veces esto se expresa verbalmente. Tengo una palabra para ti. Recibí una palabra de parte del Señor y te la quiero compartir. No es un sermón. Si usted ve a alguien que se pone a hablar una palabra y lleva 45 minutos hablando, la famosa palabra no es. Muchas veces es, pero el problema es que los inexpertos te dan la palabra, que a lo mejor se lo pudo decir en 2 o 3 minutos, pero le añadieron los otros 42 minutos. Porque se entusiasman y siguen hablando. Eso pasa con el don de la profecía, un don de inspiración, y en vez de decir lo que el Espíritu te dio y ya,
se inspiran y siguen hablando cosas que confunden. Hay que saber ministrar en dones, ¿verdad? Y saber hasta dónde uno llega. Vamos a ver, definición de la palabra de ciencia. Es la habilidad que el Espíritu Santo nos da de saber cosas que acontecen o que han acontecido sin tener conocimiento previo, sin uno tener conocimiento previo. La forma que esto funciona es que de momento tú sabes algo, tú conoces algo. Hay gente que entiende que el don de la ciencia es como si fuera algo, un término científico, el don de la ciencia. Pero en esta época no existía el método científico. ¿Usted me entendió? No existía la química y la biología. Nada de esas ciencias que usted conoce hoy en día existían. El término no significa eso. Es una palabra de ciencia, de conocimiento. Es una revelación que el Espíritu Santo le da a usted. Usted va a saber que algo está aconteciendo y le quiero dar un ejemplo ahora y seguimos hablando. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, alguien que lea desde el versículo 43 hasta el 51. Y este es Jesús, el que está ministrando en el don de ciencia. Amén. ¿Alguien que lo lea? Amén. Ok. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? Porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Okay. Aquí tenemos un caso donde Jesús ve a Natanael y lo conoce. Dice, tú eres un israelita en el cual no hay engaño. Este es un hombre verdadero. La reacción natural de Natanael, ¿dónde tú me conoces a mí? Yo nunca te he visto. ¿Cómo es que esta persona conoce detalles de la vida tuya si no te conozco? Así que opera el don de ciencia. Y ven la palabra, tú eres un hombre en el cual no hay engaño. Corto. Lo segundo que le dice Jesús a Natanael es que antes que Felipe te llamara, versículo 48, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Pero si tú no estabas aquí, ¿cómo tú me viste a mí? ¿Lo entendió? Jesús conoce dónde está y de dónde viene. Por ejemplo, cuando alguien le quiere dar una palabra en profecía, a veces el don de ciencia entra en la profecía. Cuando estabas allá en tu recámara llorando, wow, ¿quién vio eso? El Espíritu te vio y me lo mostró y yo te lo estoy diciendo. Así es. ¿Lo entendió? Así es. Por eso dice que la profecía va a revelar las intenciones del corazón. ¿Cómo tú conoces eso de mí? Bueno, porque el don de ciencia está operando. Pero el don de la profecía es uno de inspiración, es de poder hablar, exhortar, consolar, edificar. Por eso muchas veces varios de estos dones operan
conjuntamente y se complementan. ¿Sí? Now, el don de ciencia, lo interesante es, les estoy dando un ejemplo de algo que está aconteciendo ahí, pero puede ser en el presente y puede ser algo en el pasado. Usted ve que esto es lo que pasa aquí. Ya Jesús vio lo que está pasando, pero también vio lo que había ocurrido. Lo que impresiona a Natanael es como este hombre que ni estaba aquí conoce estas cosas, porque el Espíritu de Dios lo muestra. Noten cómo Jesús ministra. No hizo un espectáculo. Le habló en conversación a esta persona. Muy natural. Natanael no sabe que Jesús está ministrando en dones del Espíritu. Otro de los ejemplos, por ejemplo, a veces uno en su mente orando, hablando con Dios, nadie sabe, nadie ha escuchado lo que yo estoy hablando con Dios. Y el Señor levanta y dice el Señor que lo que le preguntas es esto y esto. Yes. Yes. Muchos de ustedes han experimentado que Dios los levanta de madrugada a orar por alguien. Te mostraron, te dieron conocimiento. Y a base de ese conocimiento lo que te están pidiendo es que ores por esto. O que vayas y hables con la persona. No es como que ustedes no han visto estos dones manifestándose aquí en la iglesia de nosotros. Es el caso, pastor, que la semana pasada estaba yo en oración y vino a mi memoria mi pastora anterior, que ella tiene un temperamento muy fuerte, usted ve, y le habla muy duro, la gente se ha ido mucho de la iglesia por eso. Y estaba yo como compungida por ella y pidiéndole a Dios que le diera más control de su temperamento y que demostrara más amor a todas las personas que Dios le pone a ella en su camino. Y seguí llorando. En la mañana como despierto me llama mi hermana y me dice que la pastora estaba predicando en el sector a unas gentes como que no son, usted sabe, de esas mujeres que hacen más de 4 cosas, muy sin asunto. Y mi hermana le dijo, pastora, usted está perdiendo el tiempo con esas mujeres porque están cortando los ojos. Y la pastora le dijo, yo estoy cumpliendo con mi trabajo, allá ella. Pero yo me soñé anoche con ustedes, que yo estaba camino, como perdida, y la única casa que encontré fue la de ustedes. Es decir, fíjense cómo yo estaba pidiéndole a Dios con toda mi alma y todo mi corazón que moldeara el temperamento de mi pastora, pero ella es una excelente persona. Y como luego al otro día mi hermana me llama temprano para decirme que la pastora se soñó que ella estaba camino, estaba perdida y que lo único que encontró fue la casa de mi casa. Y yo, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, eso me da a entender que es que necesita de la oración, porque ella una vez se soñó en revelación que yo tenía que orar por su seno izquierdo. Entonces ella en obediencia a Dios, no porque quería mucho, en obediencia a Dios, te digo que ores por mi seno izquierdo. Sí, pero esto es distinto, Altagracia. Esto es que ya el Señor te da el conocimiento previo. Y por eso es importante que ustedes noten, que es lo que yo quería resaltar aquí. Jesús está hablando lo más normal. Nadie se da cuenta. Para usted ministrar en dones, no tiene que tirar sillas, no tiene que gritar, no hay que desmayarse, nada. Usted va a dar la palabra, usted la va a dar. A veces, cuando estamos hablando entre cristianos, el Señor nos está hablando, ¿verdad que sí? Y uno dice, wow, el Señor me está hablando. La persona no sabe lo que el Espíritu le está dando, pero la otra persona está así. Uno se queda perplejo cómo le están diciendo todas las cosas a uno. Y la otra persona no sabe nada. A eso es que yo me refiero. Fue una conversación normal. Normal. No es como alguna gente piensa, que piensan que para ministrar en dones, esto, olvídese. Se cayeron los techos hoy aquí en la iglesia. Lo importante es que usted se deje usar. Y lo lamentable es que muchas iglesias provocan unas experiencias tan extremas que la gente se asusta. Porque no hay que ir a ese extremo.
So, hay gente que llega a nuestra iglesia y piensan que el Espíritu Santo no se mueve en nuestra iglesia. Se mueve, pero no es como tú quieres, ni como tú piensas. Y Dios está hablando y Dios está mostrando. Y yo lo sé porque yo los escucho a ustedes. Y estas experiencias que yo les describo, muchos aquí las han tenido. Pero ustedes no sabían que era esto. Y esa es la diferencia, porque en la otra iglesia dicen que hay que coger, saltar, tirarse del techo y cosas así. Pues yo lo lamento mucho. Yo creía eso antes también. Yo me levanté en una iglesia así. Hasta que uno aprende. Y ustedes van a ver a Jesús y los apóstoles ministrando en dones con una tranquilidad que usted no se da cuenta. En ninguno de estos sitios, por ejemplo, están tocando la batería dura, ni nada de esas cosas, porque se da así. Eso fluye de tu espíritu, fluye de tu espíritu. El Señor es el que da esas cosas. Es sobrenatural cuando esas cosas ocurren, pero ocurren con tanta naturaleza que Jesús los describe así. El Espíritu Santo es como el viento, va y viene. Nadie sabe de dónde viene y nadie sabe a dónde va. Pero deja que fluya y da la palabra que Dios te está dando. Si tú tienes que ir a ministrar, orar por alguien en la iglesia, dale la palabra que tú sientes en tu corazón, te la puso el Espíritu Santo. Dale la palabra. Ahora, si vas a ir a criticar, eso no es el Espíritu. ¿Usted me entendió? Pastor me dijo que te hablara, eso te voy a decir. Yo no estoy hablando de eso. Y hay personas que quieren ministrar de esa manera en la carne. Eso no es aceptable. Eso no es. Eso no es. All right. Recuerden que pueden ser cosas del futuro, del presente o el pasado. Que esa va a ser la gran diferencia. La palabra de ciencia con la palabra de sabiduría. Esto es presente y pasado, esto es presente y futuro. Cuando lleguemos ahí, hablamos un poquito de eso. All right. Preguntas, comentarios, dudas de la palabra de ciencia. Bien. Disculpe, Sí, la palabra de ciencia, a diferencia de la sabiduría, es que la de ciencia es pasado y futuro y esta es presente y futuro. No, ciencia es presente y pasado. ¿Eso que yo dije? No. Esto es presente. Presente y pasado. Sí, esto es presente y futuro. Y futuro, ok. Ok. Discernimiento de espíritu. Vamos aquí ahora. Noten que es E minúscula, espíritus, plural. ¿Está bien? No es el Espíritu Santo lo que estamos hablando aquí. El don del discernimiento de espíritu es la habilidad que el Espíritu Santo nos da de reconocer si algo es de Dios, del mundo, la carne o el diablo. La habilidad sobrenatural de distinguir las cosas. ¿Qué sucede? La Biblia nos da ciertos parámetros para nosotros evaluar si algo es de Dios o no. Por ejemplo, si está en la palabra, uno siempre tiene que comparar con la palabra, o ver los frutos, ¿no? Ver si exalta el nombre de Jesús. Hay ciertos parámetros en la Biblia que usted puede escuchar algo, observar algo y decir, no, eso no está aquí. Muy bien. Esto va más allá. En el sentido que esto es como la palabra de ciencia, Dios te va a dejar saber, te va a mostrar de qué es eso que está ahí. Tú lo vas a saber por el Espíritu. Estas son manifestaciones de espirituales que le vienen al corazón de uno y nadie se da cuenta. Por eso la persona a quien Dios le mostró algo, con mucha tranquilidad va a donde el pastor y le va a decir, pastor, acabo de recibir esto, le quiero explicar lo que acabo de ver. Pum, pum, pum. Nuevamente, no hay que formar un caos en la iglesia. Se ministra en dones de una manera tan tranquila y tan natural. Porque el Espíritu te muestra. Lo que pasa es que hay gente que quieren que todo el mundo se entere que Dios me habló y Dios me mostró. Pero no hay que llegar ahí.
Yo sé que somos bebés. Las personas que están ministrando así son bebés espirituales. Cuando uno madura, uno se templa un poquito más. Uno aprende. Por eso yo le decía que los que son verdaderamente profetas son un poquito más humildes y bien calladitos. ¿Se acuerdan cómo Moisés se hizo el hombre más manso de la tierra? Tú aprendes mansedumbre, aprendes a enmudecer. Esto no es para exaltarte, esto no es para glorificarte, esto no es para robarte el show. Esto es en amor. Tú quieres servir al Señor y tú vas a hacer tu parte, tu contribución. Y por lo general los profetas vienen, hablan con uno y se van. Nadie se da cuenta. Porque no es como lo ponen en YouTube. Si algún día hace falta algo bien dramático, pues estupendo. Dios hace como Él quiera. Pero yo les aseguro que según usted cobre más experiencia con esto, usted va a notar que eso le ocurre. Dios te mostró algo hoy, mañana te muestra otra cosa, la semana que viene te da otra cosa. Y así es. Y así es. Recíbalo y dé por gracia lo que se recibió por gracia. Nadie que ministra en dones es más especial que la otra persona. Los dones son para todos nosotros. Todos tenemos por lo menos un don. Ministra el tuyo, el que sea. El que sea. Por ejemplo, les quiero decir, tenemos que evitar en nuestra iglesia que si llega alguien hablando en lenguas o dando una profecía, que los exaltemos. No estamos aquí para exaltar a nadie que tenga un don. Estamos aquí para exaltar el nombre de Jesús. Los demás nos sentamos, hermano. Tranquilo. Tranquilo. Eso es algo que hay que aprender con la experiencia y con la madurez cristiana. No, y esa palabra no necesariamente tiene que ser dentro de la iglesia, ¿verdad? Puede No. ser en un restaurante, Oh, sí. en la calle. Sí. Pues fíjate que lo que le pasó a mi hijo, cuando estábamos todos cenando en Chicago, Uh-huh. y se levantó una señora, ya se iba, y se detuvo ahí donde estaba mi hijo, Isaac, le dio una palabra, nos quedamos aparte, Ya. exacta, Ya. lo que él necesitaba. Ya. Wow. Porque ahí, hermano, ya les mencioné que a veces el Señor no está hablando y la persona no se da cuenta. El Espíritu lo está usando y la persona no se da cuenta. La otra persona sabe lo que Dios está diciendo. Pero a veces uno sabe, porque el Señor te lo mostró. Y es tu responsabilidad ir y hablar. Y decir lo que te dijeron. Cuando hablemos de cómo ministrar en dones, vamos a entrar un poquito como eso. Porque eso es algo que confunde a todo el mundo. Y como yo sé cuándo y cuándo. Está bien. Estamos explicando los dones primero. ¿Está bien? Pasito a la vez. All right. Entonces, ¿qué es lo que hace el don de discernimiento de espíritu? Pues si nos va a mostrar si algo es de Dios o no, ¿cuál es la intención? El Señor nos muestra para proteger al cristiano y a la iglesia de los planes del enemigo. Te está mostrando si una fuerza del mal está operando y es para protegerte a ti o a la iglesia. La persona que de momento ve algo, porque el Señor se lo mostró, tiene una gran responsabilidad de hablarme a mí como pastor. Y decir, pastor, mire lo que el Señor me acaba de mostrar. Vi esto, esto y esto. Gracias, hermano. Porque uno tiene que estar apercibido. A veces, yo percibo algo mal, pero no sé lo que es. Y el Señor me lo confirma cuando viene una persona y me dice, pastor, yo sé, mire esto, es pam, pam, pam. Gracias. Porque me confirma lo que está pasando. Pero yo no voy a agarrar el micrófono y salir gritando. Esa es para mi información. Y yo como pastor soy el responsable de cómo voy a manejar esa situación. Pero cuando alguien quiere llamar la atención, se va a parar y va a asustar toda la iglesia. Porque quieren impresionar. Dios me habla. Dios me da revelaciones a mí. Yo le estoy diciendo, esa no es la manera correcta de hacer esto. Esos son gente inexperta, inmadura. Le falta largo camino en las cosas del Señor.
Hay un propósito y es cuidar el pueblo de Dios. Todos los dones son para edificar la iglesia. Yo sé que estoy tumbando. ¿Está tumbando algo? Sí, pastor. Déjeme hacer una pregunta. Sí. Porque yo estoy, como que me estoy confundiendo, se me está volviendo un caos en la cabeza. Ok. Vamos a imaginarnos, pastor, que uno tiene un encuentro con nuestro Señor. Okay. Lo ideal como miembro es acercarnos a usted y decir lo que Dios nos habló, Okay. ¿verdad? En revelación. No decirlo a la iglesia completa, levantarse la iglesia completa, porque eso es un acto de exhibicionismo, se puede considerar así. Ok. Y luego usted se encarga de ¿Cómo manejar esa información? Porque si usted se pone a decir eso en la iglesia, hay visitas, usted puede crear mucha confusión, hay bebés espirituales, hay nuevos. Falta madurez, ¿usted me entendió? ¿Cómo procesamos esa información? ¿Cuál es el momento adecuado? Pues yo puedo decir, gracias, a lo mejor me toca decir algo en la iglesia. A lo mejor es un asunto que yo creo que se puede hablar después con los líderes. A lo mejor tengo que hablar con cierta persona después del culto. Pero como administrador de la iglesia, yo soy el responsable de eso. Y yo agradezco que me hablen y me digan. ¿Cómo resuelve que alguien se pare a decir 40 cosas allí, tirando petardos al aire, disparando, sin saber qué hacer? Ok, eso fue el caso de Samuel, se puede decir, pastor, que él escuchó la voz de Dios que lo estuvo llamando y él a quien iba era Elí. Y luego Elí le dio el mandato de cuando lo vuelva a llamar, que le dije, aquí, Señor, tu siervo escucha. Y luego Elí le dijo que le dijera lo que Dios le habló y él se lo dijo. Es decir, que nada más fue entre ellos todo eso. Ok. Casi, no, alteraste, porque Elí estaba mal espiritualmente, él no escuchaba la voz de Dios. Samuel sí, Samuel está escuchando a Dios, pero Samuel es nuevo y no sabe, no entiende la experiencia espiritual. El sacerdote por lo menos le dice, vete para atrás y habla con el Señor, porque él estaba mal. Él estaba mal. Solo guió, y eso fue la parte buena, ¿verdad? Pero él personalmente... Él lo orientó bien. Lo orientó bien, pero él no pudo ayudarlo porque él no sabe. Él está mal. Esto es bien delicado porque se puede estar bien si viene de Dios o viene de mi interior, de mis emociones. Ok. A mí me gusta mucho el chisme, me gusta mucho hablar. Yes. Y lo hago así nada más por hablar. Yes. Algunos de ustedes, este don se ha manifestado en nuestra iglesia de la siguiente manera. Algunos de ustedes han escuchado cierta persona hablando y usted dice, no sé, algo me decía que esto está mal. Y no era el espíritu el que estaba hablando, era su carne, era su yo. Ahí es que Dios le muestra eso. Usted no leyó un libro, usted no vio un video. El espíritu se lo mostró. Y usted se quedó lo más calladita, porque eso es lo más prudente que usted puede hacer en estos casos. ¿Sí? ¿Quiere decir algo? Dios siempre ha sido, Dios es como tú sabes, ¿no? Y para empezar con eso, tú sabes. Ya. Y es lo que yo siempre le he dicho por 4 años y medio. Yo creo en todos los dones. Ese no es el problema. Es cómo los ministramos, es cómo los operamos, es cómo se manifiestan. Hay muchas cosas locas por ahí. Yo no quiero que caigamos en esa mala costumbre. ¿Sí? Eso es cuestión de ser un poquito más maduro. No, si usted tuviera un pastor más joven, pues a lo mejor le dan otra explicación. ¿Usted me entendió? Y vamos a brincar y a coger todos aquí. Pero usted... Pastor, pero uno no puede inhibirse porque lo que Dios te dice que habla, tú debes de hablar. Si tú te lo callas, entonces no es el asunto. Si es que... De ahí es que viene la incredulidad de muchos. Si es que el Señor nos manda a hablar en público, eso es una cosa completamente distinta. Carlos. Sí, pero también tenemos nosotros que usar el discernimiento, porque muchas veces nuestras emociones toman el control de nosotros y tenemos que ejercer el discernimiento antes de abrir la boca, porque maybe no es en el momento correcto para decirlo y nos estamos adelantando al plan del Señor y lo dañamos. Ya.
Correcto. All right, so vamos a suponer, ¿qué es lo que dice el apóstol si alguien quiere profetizar a la iglesia? En turno. No más de 3, pero en turno. ¿Quién pone los turnos en la iglesia? ¿Pastor? Pastor, el Señor me mostró esto, tengo que decirle esto. Ok, tú y tú. Porque habrán algunos que yo voy a escuchar y les voy a decir, no, eso no me... O no, oye, quiero hablar contigo y quiero escuchar esto más, con más calma. ¿Se vale pedir confirmación del Señor de esa palabra? Mi experiencia con la palabra de ciencia, discernimiento de espíritu y palabra de sabiduría, es que la misma palabra es la confirmación. ¿Me explico? ¿Viste cómo Natanael reaccionó? Es que me contó mi vida entera, chico. ¿Qué otra confirmación tú quieres aquí? No hay más nada que confirmar. Ya. Y eso... Ajá. Sí, pero para llegar a ese punto del discernimiento, obviamente la persona tiene que tener, ¿cómo decir? Un nivel de madurez espiritual. O sea, que no cualquiera o una persona que no tenga ese nivel de madurez espiritual. Pues uno pensaría que sí, y eso es lo otro que sucede. Yo también pensaba así, pero no. Okay. Los dones son para todos nosotros, no depende de la madurez espiritual de nosotros, y lamentablemente ese es el problema que tenemos en nuestra iglesia, que a veces hasta los bebés espirituales están hablando en lengua y profetizando y ministrando en dones. No saben lo que están haciendo. Pero Dios lo está usando. Sí, es un problema enorme. Pero claro, la Biblia nos pide que lleguemos a la madurez espiritual. Para ministrar en la iglesia se requiere madurez. Porque una persona, es como si usted le da un revólver a una persona que no sabe usar un revólver. Va a empezar a tirar tiros y cuidado, el que agarre, ahí se lo lleva. Usted quisiera que si una persona va a manejar un arma, sepa manejarla, sepa qué hacer, cuándo usarla. Pero los dones del Espíritu son para todos nosotros. Esto es un gran reto. Y el trabajo de los pastores ahora es cómo te ayudamos a madurar, a crecer en entendimiento para que uses esto apropiadamente. Entonces hay personas que no se quieren sujetar al pastor y lo quieren hacer a su manera. Pues nosotros tenemos que ceñirlo, disciplinar, corregir y decir, no, en esta iglesia no se va a hacer a menos que no lo hagas bien. Y la gente se molesta. Se molestan. Pastor, eso puede pasar cuando uno está orando. Por ejemplo, que alguien se te acerca y te dice, ora por mí. Entonces por lo menos a mí me ha pasado, yo termino de orar y a veces como que no me hace sentido lo que yo dije, pero a la otra persona asumo que sí. Cuando nos ponemos a orar y caemos en el Espíritu, decimos unas cosas impresionantes, ¿no? Y la otra persona sabe que Dios le está hablando y usted no sabe. Usted no sabe qué está diciendo ni por qué está diciendo eso. Pero el Espíritu está hablando ahí. Así es. Pero eso está correcto, no sentirse como que después. No, está correcto. Sí, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Ok. Ups. Ok, este es el fenómeno. ¿Se acuerdan? Estudiamos la semana pasada que el apóstol decía, cuando hablo en lengua, me quedo sin entendimiento. Pero él dice, mi espíritu ora. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu o oraré con el entendimiento? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ok. Porque usted puede orar con su entendimiento, pero cuando caemos en el espíritu, que es el espíritu el que está hablando, ¿es tu espíritu el que está orando? ¿Qué pasó? ¿O no se ve? El espíritu es el que está orando. Porque, ¿qué pasa? El Espíritu Santo le está dando una palabra a tu espíritu. Tu mente no sabe lo que está pasando. Tu mente no tiene entendimiento. Y ese mensaje sale por tu boca, ¡fum, fum! Y tú se lo compartes a la otra persona. La otra persona dice, ¿de qué tú hablas? Lo recibí del Señor y te lo di como... Y ahí se fue.
el Espíritu funciona de otra manera. A veces el Espíritu Santo te lo dice a ti. Se lo dice a tu espíritu para que tu espíritu te lo comunique a ti. Y tú estás sentadita así lo más y lo viste. Y lo entendiste. Y por eso es que te lo puedes venir a hablar al pastor. Cuando hablemos de cómo ministrar en dones, yo voy a entrar en este tema. Pero esa es la explicación. A veces, dice la Biblia, podemos cantar en el espíritu, con nuestro espíritu. Pero a veces cantamos con el entendimiento. A veces ensayamos y somos unos bravos en el cántico. Pero a veces eso fluye de arriba, hermano. Fluye. Pastor, ¿y cuándo sabemos que estamos aquí, cuándo estamos aquí? A veces ni cuenta nos damos. Hay momentos que sabemos cuándo caemos en el espíritu. Pero hay momentos que nos elevan aquí. Y empecé con el entendimiento y caí aquí. Así es. Y es algo precioso, por eso le digo, es algo que ocurre natural. Natural. Por ejemplo, a veces estamos aquí en el entendimiento y el Espíritu Santo nos quiere traer aquí, porque nos va a usar de una manera. Y empezamos a hablar en lengua, para que tu espíritu sea el que esté ministrando. Y eso te eleva. Y una vez tú estás aquí, eso empieza a salir. Eso empieza a salir. ¿Ustedes se acuerdan un pasaje donde el apóstol Pablo decía, si en el espíritu o en la carne, yo no sé? ¿Ustedes se acuerdan de eso? De eso es que él está hablando. Hay unos momentos que usted no sabe si, y a ustedes les pasa, porque ustedes me dicen en mi llega rato, pastor, yo no sé si soy yo o es el Señor. ¿Cuántos de ustedes no me han dicho eso a mí? Sí, pastor. Eso podría ser lo de, por ejemplo, que alguna persona tenga en la mente, ok, esto es lo que yo voy a predicar, o esta es la alabanza que yo voy a cantar, pero de momento sale cantando otra cosa que no, eso no era lo que yo tenía en la mente. Seguro. Entonces ahí podemos decir entonces que fue el Espíritu el que tomó el control. Seguro. O le vas a hablar a alguien, o te tocó traer una reflexión y tú la preparaste muy linda, bella, preciosa, pero de momento, ¡fum! Se fue. Porque tienes que hablarle a alguien. Y estás ministrando en el Espíritu, pero la gente no comprende lo que está pasando. Quiero saber si entendí. Ambas son consideradas palabras de ciencia, que el espíritu la ponga en mi mente y yo después la pueda compartir, o que simplemente salga de que el espíritu la dé directo. Sí. Ambas son palabras de ciencia. Sí. No hay diferentes maneras que va a salir, pero siempre va a salir palabra de ciencia. Ya. Ok. Déjenme enseñarle un ejemplo del discernimiento de espíritu. Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Ajá, tú me lo pegaste. Sí, tú fuiste. Me decía, toma. Estás en Hechos 16, hermano. Tú también. Ok, en Hechos 16, alguien que lea versículos 16, 17 y 18. Amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus... No, ya. Ah, perdón. ¿Eso qué pasa? Esto está, la muchacha tiene un espíritu de adivinación
y se está pasando como una sierva del Señor, ¿verdad que sí? Y esto está ocurriendo por varios días. No fue un instante, varios días. ¿Por qué el apóstol no le dijo algo anteriormente? Porque no sabía. No sabía. Pero de momento se manifestó, ¿qué? Don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Miren la palabra clave para mí. Estoy en el 18, ¿verdad? Y esto lo hacía por muchos días, a la muchacha adivina, hablando, más desagradando a Pablo. Miren esto. A veces el Espíritu Santo te dice las cosas en tu mente, ¿verdad? Para que tú tengas entendimiento y te las muestra. Pero desagradable es una aquí. A veces usted dice, me inquieta, me siento mal, siento esto. Sí. El Espíritu Santo te pone esto aquí. El Espíritu Santo te habla con palabras a tu entendimiento, pero te hablan tus emociones. El Espíritu Santo te puede tocar y darte gozo. Te puede tocar y darte amor, pero te puede crear un malestar. Sí. Y vas a estar en una experiencia desagradable. Algo está mal. ¿Usted me entendió? Sí. Y eso le pasó al apóstol. Y llega un momento que el apóstol percibió y entendió, esto está mal aquí. A veces, para que lo sepan, a veces la gente percibe discernimiento de espíritu por el olfato. Huele mal la cosa. Huele mal. El Espíritu Santo habla de muchas maneras, amados hermanos. Y usted tiene que entender el idioma del Espíritu. En este caso, no fue aquí que habló acá. A veces tenemos una persona hablando y dice, wow, es fantástico. Tiene toda la iglesia llorando. Pero dice, no sé. Algo me dice que no. Sí. Eso lo puede sentir una persona o varias personas. Right. Cuando eso ocurre, mi experiencia, Dios no me habla a través de una sola persona, me trae 2, 3 confirmaciones. Cuando hay esa palabra que hay repulsión, que uno no lo acepta, por ejemplo, en el caso de esa chica, él sabía que había un espíritu pitonizo, que no era contrario al Espíritu Santo. Ya. Entonces él pudo actuar. Se defendieron, se protegieron. Esa es la intención del don de discernimiento de espíritu, proteger a usted, proteger la iglesia, proteger el ministerio. Esa es la intención. Este don tiene una gran ventaja para toda iglesia, porque a veces el enemigo está haciendo cosas que no nos damos cuenta. Y se aparecen 2 o 3 pitonizas por la iglesia, parecen profetas, hermano, y no lo son. A veces hay brujos y brujas en la iglesia. Y es importante tener el don de discernimiento de espíritu para uno percatarse de qué está pasando. Y el Señor le va mostrando esas cosas a uno. Y Dios le habla y Dios le confirma a uno. ¿Verdad? Para que cuando llegue el momento adecuado, uno enfrente la situación. Ok. Entonces, yo creo que también ahora cuando uno va aprendiendo y metiéndose más en la palabra, aunque uno no tenga el don de la ciencia o de discernimiento de espíritu, pero a veces uno, cuando va a un lugar, uno siente a veces una carga, o cuando uno entra a algún sitio y siente esa paz, ve a todo el mundo y siente esa paz. Y a veces hasta la misma iglesia, a veces lo hemos comentado como que todo estuvo bonito, la palabra estuvo buena y toda cosa, pero uno siente esa carga, uno siente que como que algo está pasando. Gracias, Janet, porque esto nos ha salvado el pellejo muchas veces a todos los cristianos. Usted fue a un cierto lugar, usted no sabe si es bueno o malo, si debe estar ahí o no, pero de momento algo desagradable viene a su espíritu. ¿Usted me entendió? Y usted dice, ay, no sé, pero yo me tengo que ir de aquí. A mí me pasa mucho como si fuera como un sur. O sea, cuando uno pasa un sitio que se queda como que con el corazoncito y como que y me hace sentir esa sensación. Ya. Así que no está mal pasar a veces por antipáticos. Me explico. Me pasó una vez que mi familia me invitó a un lugar y yo no quería ir. Tú me decías que no fuera, pero aún así fui por complacerlos. Tan pronto yo llegué, no quería ir. Ya. Pasó algo desagradable con Emma y ese fue el club que yo dije, ok, desde el principio el espíritu me lo dijo y yo no le hice caso. Ya. Así que, siendo familia, yo creo que a veces es mejor pasar por antipático y decir, no voy a cualquier cosa.
Espíritu. ¿Cuántas veces usted quiere ir a un sitio y se hace imposible y pasan cosas y de momento usted percibe, no sé, pero algo está fuera del sitio y tal vez no deberíamos ir allí? ¿Usted me agarró? ¿Quién usted cree que le está hablando? El Espíritu Santo. Bueno, muchas veces no tienes que ir a otra iglesia. Muchas veces tú puedes invitar a alguien a nuestra iglesia. ¿Ya? Y yo les sentí en Génesis que alguien predicaba y digo, Ya. So, ustedes se han dado cuenta cómo estos dones se están manifestando en ustedes acá todos los días y ustedes ni cuenta se dieron. Así es. A nosotros nos invitaron a una iglesia cuando llegamos aquí. Tuvimos que salirnos corriendo. Como dice Yanel, que te pusiste antipática. Sí, hermano, yo estaba en esa experiencia. Mi esposa y yo nos invitaron a una campaña en una ocasión y fuimos allí y Dios amado. Yo soy tan cristiano como el próximo, pero mano, no. Y nos tuvimos que excusar, nos levantamos y nos fuimos. Las cosas que uno ve. Muy bien, vamos a ir adelante. El don de fe, que algunos de ustedes sacaron el don de fe. Vamos a estudiarlo. Es la habilidad que el Espíritu Santo nos da de confiar en Dios de manera extraordinaria para la intervención divina. Esto no es una fe de salvación, no es fe de creer en Jesucristo. Es un momento de confiar de una manera extraordinaria en el Señor. Dios va a hacer algo aquí. ¡Pum! Te explico ya mismo cómo eso se manifiesta. Déjenme darle un ejemplo y entonces lo discutimos. ¿Está bien? Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 21. Mateo 21. ¿Están listos? Mateo 21. Alguien que lea versículos del 18 al 22. Amén. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazcas de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho. El 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás. All right. Con solo decirlo, aconteció. Nuevamente, esto no es una fe promedio de salvarse, de esperar a Jesús. Todos tenemos fe. Esto es una fe que le llega un momento dado a uno y tú dices unas cosas y se cumple. Así es. Muchas veces se cumple en la oración. El don de fe tú lo puedes usar y el Señor lo usa para sanar enfermo. Tú no tienes el don de sanidad, pero tienes el don de fe. Por ejemplo, cuando usted está orando por alguien y yo veo que los hermanos vienen emocionados. Pastor, oré por la hermana fulana de tal y se sanó. ¿Cómo fue eso? Pues no fuiste tú. Pero tuviste fe y el Señor actuó, obró. ¿Lo agarró? Les di una vez el testimonio de mi hija que se me murió la batería y ella quería que impusiéramos las manos. Ese es el don de la fe, ella creyó y ocurrió. Por fe fueron constituidos los cielos y la tierra. Dios ordenó que las cosas acontecieran y acontecieron. ¡Boom! Algunos de ustedes, varios, estoy impresionado con eso, salieron con el don de la fe. Salieron con dones de sanidad, salieron con dones de milagro. Vayan y oren por la gente. ¿Para qué usted cree que es eso?
Amén. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 13. Alguien que lea del versículo 4 al 12. Amén. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celesia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El don de fe en acción. De momento hay que actuar, hay que hacer algo, y Dios mueve a este varón y ejercita la palabra de fe. Y aconteció, te vas a quedar ciego, ¡pum!, se quedó ciego. Pero eso es una fe que le llega a uno de lo alto, hermano. No es una fe tuya, no es un capricho, es que llega. Y entonces estas cosas acontecen, la mano de Dios se mueve cuando uno está operando en el don de la fe. Esto no es para que usted se pare a detener las olas del mar. Porque si el Espíritu de Dios no te movió a eso, no te va. Llama al salvavidas. Acuérdense lo que Jesús dijo: no tentarás a Jehová tu Dios. No se pongan en esa. Si no nace del Espíritu, si el Espíritu no te mueve, si el Espíritu no te impulsa, no trates esto. Déjalo tranquilo. Pastor, ¿y cómo yo sé cuándo sí y cuándo no? Si el Señor te quiere mover en el don de fe, créeme que vas a ver los resultados. El que más impresionado se queda es uno. Uno dice: wow, lo que hace el Señor. Lo más importante esta noche, los dones son del Espíritu, no son suyos. El que hace estas cosas es el Señor. Usted no es un gigante, ni un bravo, ni nada de esas cosas, porque el Espíritu Santo está manifestando algún don a través suyo. Usted es un instrumento, un siervo. Y ahí estamos. Ahí estamos. Es algo bello, es algo bonito, es algo precioso. No haga como los corintios, que se ponían con envidia a contender unos con los otros. A ver quién era más importante, quién era más espiritual, a quién Dios usaba más. Es irrelevante. Porque usted y yo no hacemos estas cosas, es el Señor. El Señor lo que quiere es que ustedes confíen en Él. Y deje que lo obre. Deje que lo obre. Yo he visto gente decir: wow, tiene los 9 dones. No tiene ningún 9 dones. Porque los dones no son de Él, son del Espíritu Santo. Y el Espíritu te puede usar hoy de una manera y mañana de otra. Como Él quiera. Y créeme que si tú no te mueves aquí, hasta las piedras hablarán. Si Él tiene que usar a otra persona, Él va a usar a otra persona. Porque Dios es Dios. Y si tú no te levantas a hablarle, a ministrar, a orar por la hermana, Dios va a levantar a otra persona. ¿Cuántas veces eso no ha pasado en nuestra iglesia? ¿Eso qué?
¿Qué te pasó, hermana? Tuve miedo, no me atrevía. That's okay. Pero déjate usar. Si eso es una bendición, dejar que Dios use a uno. All right. ¿Entendemos esto? Vamos al don de milagros. Es la habilidad que el Espíritu Santo nos da de iniciar manifestaciones del poder de Dios que obran para traer gloria a su nombre. Hay otro término para los milagros en la Biblia, por eso la definición, y son señales. Las señales. Los milagros son señales, apuntan hacia Jesucristo, apuntan hacia Dios. Esto es para glorificar el nombre del Señor. Esa es toda la intención. Por eso es triste escuchar campañas de milagros. Qué triste es eso. No hay ninguna campaña de milagros. Sacar dinero, exaltarse, promoverse. No hay ninguna campaña de milagros. Las señales son para que el nombre del Señor Jesús sea exaltado. Déjeme darle un ejemplo y después regresamos a la explicación. Éxodo, capítulo 14. Éxodo, al principio de la Biblia, capítulo 14. ¿Lo tienen, hermano? Alguien que lea en el capítulo 14, del versículo 15 al 22. Éxodo 14, versículo 15 al 22. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Del 22. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Aquí tiene la situación que Moisés se pone a orar. Y el Señor le dice, no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Y actuar en fe. Ok, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga entonces? Solamente divide el mar en dos. Alza tu mano, extiende tu vara y no te preocupes que yo lo separo. Yo separo las aguas. Pero dice que esa señal es para glorificar el nombre de Jehová. ¿Usted me entendió? Nunca es para gloria personal. No se la atribuya. Oh, wow, como ese hombre hace milagros. Falso. ¿Cuántas veces los apóstoles sanaban a alguien o resucitaban a un muerto y la gente se retiraba a las rodillas? Oh, tú eres un gran Dios. Dice, no, levántate.
que yo no fui el que hice esto, ¿sabe? Yo no fui. Yo no tengo ningún poder. Este es el Señor Jesús. Son mucho cuidado con las campañas de milagros y todo lo que están promoviendo, porque no funciona así. Oh, pastor, pero están haciendo señales y milagros. Yo lo creo. Jesús nos advirtió de eso. Yo creo en los milagros. En nuestra iglesia han ocurrido milagros. Pero eso es para glorificar el nombre del Señor. Yo no los voy a promover porque eso es cuando el Señor quiera hacer algo. Y lo hace para proteger sus hijos. En este caso, la fuerza del mal, la fuerza del tiniebla, iban a destruir el pueblo de Dios y Dios los rescató. Otro ejemplo de una señal que glorifica el nombre del Señor es cuando le traen a Jesús una persona enferma y le dicen ¿qué? Hey, ¿quién pecó? ¿Este o los padres? Nadie. ¿Esto es para qué? Para glorificar el nombre de Dios. ¿Lo agarró? Señales apuntan que Jesús es el Señor. Las señales apuntan que Dios vive. Por eso Jesús rehusaba hacer milagros. Los hacía. Pero era para glorificar el nombre del Señor. Yo no sé ustedes, pero yo en mis días, gente ofreciendo clases de cómo hacer milagros. Y pastores, compañeros míos, pagando miles de dólares para ir a la escuela. Entonces, ¿dónde está el Señor? Sí. Usted no coge una clase para esto. Usted no coge una clase para esto. Usted tiene que estar de rodillas y dejarse usar por el Espíritu Santo. Y cuando Dios quiere hacer algo, Dios hace algo. Mire qué linda la hermanita del domingo en la mañana. Una deuda de $25,000. Y ella no sabe cómo se ocurrió. Dios lo hizo. Porque le plació. Y algunos de ustedes dirán, wow, pero yo también tengo una deuda de 25. ¿Por qué a mí no? Como Dios le place, hermano. ¿Y qué hago con mi deuda, pastor? Sigue trabajando y págala. Síguela. Es como cuando usted pasa al altar porque está enfermo y usted quiere que Dios le sane y se sana a todo el mundo menos usted. Dice, ¿qué pasó aquí? Pues le plació al Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te lo dejó, te hace. Asume esa responsabilidad y echa para adelante. Yo no sé por qué Dios hace las cosas. Te dejó enfermo para que cojas el día libre. Amén. A lo mejor, ¿verdad? Así que son estas cosas, hermano. Muy bien. ¿Estamos bien con el don de los milagros? Nos quedan dos. Vamos a la palabra de sabiduría. A diferencia del don de la palabra de ciencia, esta es la habilidad que el Espíritu Santo nos da de reconocer cuál es la decisión o acción apropiada. Les voy a dar un ejemplo y discutimos, ¿está bien? Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Estos son dones que uno puede hablar toda la noche en teoría y a veces la gente me sale enredada. O mejor lo ilustro y ustedes lo ven y dicen, ah, claro. Primera de Reyes, capítulo 3. ¿Lo tienen? Alguien que lea del versículo 16 al 28. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 16 al 28. Amén. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres arameas y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, Señor mío, ya yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas.
Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo su sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablamos delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, Señor mío, dad a este niño, el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó el juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Había sabiduría de Dios en él para juzgar. ¿De dónde le llegó la sabiduría? ¡Bum! Mire, ¿a quién se le va a ocurrir? Busca una espada que lo vamos a picar aquí. A un bebé, un recién nacido. ¡Qué cruel! Cuando usted lo mira así, pero él sabía el resultado, él sabía lo que iba a pasar. Pues el Señor se lo puso en su corazón. Es lo más tranquilo. No habían gritos, ni histeria. Busca la espada. Él sabía lo que tenía que hacer. Y él sabía el resultado. Parte del don de la palabra de sabiduría, ¿verdad?, es que tú ves el futuro, tú ves el resultado, tú sabes las implicaciones. Él sabía cómo aplicar y sabía las implicaciones. Pero eso le llegó. Usted no puede estudiar para estas cosas. Esta sabiduría viene de lo alto, Dios te la da en un momento. En la situación, Dios muestra ciertas cosas y ¡boom!, llegó. A veces las iglesias están desorientadas, confundidas. A veces usted no sabe lo que tiene que hacer y llega la palabra de sabiduría y te habla, te da dirección, te da guianza. Y es algo precioso. Porque son situaciones, o sea, que no están escritas en un libro, uno no sabe lo que va a pasar. Toda persona tiene una experiencia diferente y no hay una experiencia igual que esa. Ya. Es única. Es única. Y Dios te va a decir qué camino debes escoger. Y te va a animar y te va a exhortar a eso. Las personas muchas veces ven estas soluciones, ven cosas que los demás no ven, y por eso se tienen que reservar las cosas, porque aunque se las digan a los demás, la gente no lo va a entender. ¿Usted vio al rey explicar por qué pidió la espada? No. Nadie lo iba a entender. Nadie. Humanamente usted piensa que este hombre es un cruel, un asesino, un criminal. Pero el Señor le mostró a él que a la hora que dijo eso, su madre, La verdadera madre. la verdad, iba a dar la vida por él. Exactamente. Déjenselo, pero no lo maten. Exactamente. Y la otra no dijo nada. Dijo, bueno, No, ni ni para para mí, mí, para mí. Ni para ti ni para mí. So, noten lo que la acción sacó, la intención del corazón, lo que hay ahí. Y después que tú ves quién es quién, ya resolvió el caso. Pero ¿a cuántos de nosotros se nos va a ocurrir sacar una espada y picar un niño? Y eso es lo que pasa con la palabra de sabiduría. Estas personas
A veces le llaman videntes porque ven lo que los demás no ven, pero ven porque el Señor les muestra. O sueñas. La palabra sabiduría puede llegar de muchas maneras. Acuérdense que hay sabiduría humana, pero no estamos hablando de eso. Hay sabiduría del mundo, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de sabiduría de Dios, ¿verdad que sí? Y Dios la da cuando Él quiere y la comparte a quien Él quiere. Así es. No, esto se manifiesta en ciertos momentos. Eso no ocurre todos los días. Ese es uno de los problemas que tiene la gente. Que piensan que esto tiene que operar porque yo lo pedí. Esto es según el Señor quiere. Y puede pasar buen tiempo y el don de la palabra sabiduría no se manifiesta. Pero en el momento de necesidad, ¡boom!, se manifestó. Cuando un hermano viene a pedir consejo sobre una situación que está viviendo y uno le da la palabra y resulta que sí funcionó, que sí era, ahí ¿qué don está funcionando en ese aspecto? Ya, muchas veces, a veces el don de ciencia, pero a veces la palabra de sabiduría. Eso que trae Isaac es interesante. Porque eso sí le ha ocurrido a ustedes, estoy seguro que sí. Usted está hablando con algún hermano o alguna hermana que no sabe qué hacer, el hermano o la hermana le está compartiendo una situación y usted le recomienda, le sugiere. Y la otra persona le parece que es su opinión y lo ignora. Ignora su consejo. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué acontece después? Exactamente lo que usted le dijo. Así mismo es. Y usted mismo se queda, oh, wow. La persona viene para atrás y le va a decir, ¿cómo usted sabía eso, hermano? Me aconteció lo que usted me dijo. O te lo dicen después. Sí. De que pasaron años y te ven, ay, la palabra que me diste. Correcto. Fue perfecto. Perfecto. Y yo, ay, te digo. Ya. Sí, uno no se acuerda. Uno no se acuerda. Ni de la persona. Así es. ¿No? Porque nuevamente, esto acontece de una manera tan normal en una conversación que la gente ni cuenta se da que Dios les está hablando. Así es. A veces uno mismo que le está dando el consejo a la persona no sabe que Dios te está usando. Es como el viento, va y viene. Va y viene. Vamos entonces a dones de sanidad. Plural, dones de sanidades. Y aquí me voy a tomar 5 minutos adicionales porque este es el que más confusión trae en las iglesias, ¿está bien? So, vamos a cogerlo con calma y desglosar varias cositas. Los dones de sanidades son las habilidades que el Espíritu Santo nos da para funcionar como instrumento de sanidad en la vida de otros. Hay distintos tipos de sanidades. La sanidad física del cuerpo, la sanidad de la mente, salud mental, la sanidad de las emociones, la sanidad espiritual. Cada cual tiene un don de sanidad distinto. Y ciertas personas son buenas para unas cosas y otras son buenas para otras cosas. Y Dios nos usa en diferentes maneras. Como ustedes ven, Dios puede sanar el espíritu, te puede sanar el alma y te puede sanar el cuerpo. Porque yo les dije que esto puede traer mucha complicación y confusión en la iglesia. Vamos a ver. Vamos a Lucas, capítulo 9. Evangelio de Lucas, capítulo 9. ¿Alguien que lea versículos 1 y 2? Amén. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios
y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vamos a enfocar este asunto de la sanidad. ¿Era que algunos iban a ser usados en sanidad o todos? ¿Qué dice aquí? Todos iban a... Todos. Yo quiero que usted sepa que Dios nos quiere usar a todos en sanidad. Todos. Por eso les predicaba el domingo que usted fue ungido igual que Jesús. A usted se le encomendó una misión igual que la de Jesús y parte de esa misión es sanar a los enfermos. Todos nosotros nos toca eso. Ejemplo. Vamos a la carta de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. ¿Lo tienen, hermano? Y en Santiago 5, alguien que lea versículos 14 y 15. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí hay unas instrucciones de cómo debemos ministrar en sanidad en la iglesia. La gente pasa al frente al altar, los diáconos, los ancianos, vienen y oran por ellos, y los ungen con aceite, le ponen las manos, oran por ellos, ya está. ¿Por qué? Porque fuimos todos llamados a este ministerio. Por ejemplo, otro más, perdonen que voy a enfatizar esto muy bien, Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16. ¿Lo tienen? Alguien que lea del 17 al 20. Amén. Ok. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren en cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Hasta el 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Noten ustedes que el 17 dice, y estas señales seguirán a los apóstoles. A los que creen. No dice eso, dice a los que creen. ¿Usted cree? Pues si usted cree, dice aquí, en su nombre echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, tomarán en las manos cosas serpientes mortíferas, y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todos hemos sido capacitados para ministrar. O sea, hay gente que dice, ay, no, nadie puede orar por ningún enfermo aquí, solamente los super espirituales. Eso no es lo que dice ahí. Tiene que ser un santo varón de Dios. Eso no es lo que dice el que cree. Y este es Jesús hablando. Si tú crees, tú estás autorizado y autorizada a orar por los enfermos. Déjate usar. Eso es todo lo que te estoy diciendo. Déjate usar. Se supone que estemos haciendo eso. A mí me causa tristeza en el culto que ministramos la palabra, hacemos el llamado y la gente mire. Se supone que estén ministrando. ¿Qué? No, pero es que yo no puedo. ¿Quién dijo que tú no puedes? Nada. Tú no puedes si tienes mal testimonio. Así es.
Porque te voy a decir, no lo hagas. Tú no puedes si vives una vida escandalosa. La gente sabe si está bien o mal. Pero que yo soy una niña en el Señor. Yo no... Levántate y ora por los enfermos. ¿Cuál es el problema? Especialmente si usted salió con dones de sanidad, don de fe, yo voy a orar por la gente. Te están esperando, man. All right. Pero hazlo bien, no le dé patadas a los hermanos porque te voy a sentar. ¿Qué te dije el domingo pasado? No, hombre, no. Yeah. All right. Now, eso es lo normal, eso es lo que debe estar ocurriendo. Hay cosas extraordinarias, hermano, con los dones de sanidad. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. ¿Lo tiene? Alguien que lea del versículo del 1 al 10. ¿Alguien lo lee? Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum y el siervo de un Centurión. a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con su solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre, pues bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digno a este, ven, va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mira qué extraordinario es esto. Este varón, que no es judío, ¿verdad que sí? Le dice: mira, tú no tienes que ir a mi casa a orar por él ni ponerle las manos. Yo sé lo que es la autoridad. Tú dilo y se va a hacer. Eso es fe. Sale, y nosotros conocemos eso como una palabra rema. ¿Quién sabe eso? ¿Quién lo explica? Sí. ¿Ah? Es una palabra que sale y se va a ejecutar, ¿no? ¿Okay? So, a veces en la sanidad, usted lo dice y ya está. A veces toca a la persona, a veces ora por la persona, pero a veces al decirlo se cumple. A veces yo he estado predicando y hay gente que se sana. Y me dicen después del culto: pastor, mire, yo llegué a enfermo y ¡pum!, me pasó esto. ¿Y eso hace el Señor? Yo ni sabía. ¿Está bien? Quiero que tú sepas que cuando se manifiestan los dones de sanidades, se manifiestan de diferentes maneras. Esta es una de ellas. A veces tú en tu casa, el Señor te mueve a orar por una persona en la iglesia, un hermano, y tú dices: vamos a orar porque la persona está enferma, y tú te pusiste a orar, y en esa misma hora la persona se sanó. Así
Y la persona dice, gracias porque oraron por mí. Así es. Ocurre a veces cuando alguien está en una entrevista de trabajo y dice, por favor, oren por mí. ¡Pum! Una palabra rema. Dice, hermano, gracias. Salió la entrevista lo más bien. Alabado sea Dios. Así mismo es. Es una palabra que va y actúa, una palabra viva. Que no siempre uno impone las manos, es lo que le quiero enseñar. Les vamos a enseñar un poquito más. ¿Está bien? Vamos a ir con calma con esta. Ahí mismo en Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, versículo 17. ¿Alguien lo lee? Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido a todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahí. Y el poder de Dios estaba con él para sanar. A veces a uno le llega una unción. ¿Qué es para eso? Para usted orar por los enfermos. Eso no llega todos los días. Pero que usted sepa que eso pasa. Estoy tratando de que ustedes vean cómo se opera en este don, los dones de sanidades. Operan de diferentes maneras. A veces opera usted orando por la persona, a veces diciendo unas palabras, a veces tienen la unción para esto. Déjenme enseñarle otra cosita ahí con este asunto. Marcos 6, versículo 56. Marcos 6, versículo 56. ¿Quién lo lee? Y donde quería que entraba, en la aldea, Donde quiera. y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Tenía la unción para sanar, pero en este caso la gente tiene que tocarlo. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Y el poder emanaba de él. ¿Está bien? Y es algo impresionante porque yo he visto, a veces usted no se da cuenta, pero decimos, hermano, vamos a poner manos aquí, qué sé yo, y se acerca alguien y te toca, y la persona se sana. Sí, así mismo es. ¿Qué usted cree que está ocurriendo? La unción del Espíritu Santo está orando ahí. Activo. ¿Está bien? Bendito sea Dios. All right. Ahora miren esto está tremendo. Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. ¿Lo tiene? Alguien que lea el versículo 11 y 12. Amén. Uh-huh. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Como les dije, estas cosas crean tanta confusión en esta iglesia, se lo quiero explicar. Ya establecimos que hay veces que la unción del Espíritu está en uno para sanar. Y a veces usted va, habla con la persona, impone la mano, a veces lo ordena. Distintas manifestaciones, ¿verdad que sí? A veces la persona toca a uno. Cuando la unción del Espíritu está ahí, lo que nos dice este texto es, en el caso de Pablo, hasta la ropa que él tenía por la unción quedó ungida. Bendito sea Dios. Y por lo tanto, cuando la gente tocaba esos paños o esas vestimentas, todavía está el poder de Dios operando. ¿Me lo agarró? Esto es bien distinto a usted vender pañitos por ahí en televisión. ¿Está
bien? Pedro con la sombra. ¿Está bien? So, Dios hace como Él place, como Él quiere, y si ese fenómeno ocurre, pues usted es bendecido y yo soy bendecido, pero esto no pasa el comercio con las cosas de Dios. No es para eso, hermano. Es lamentable lo que vemos en nuestras iglesias, lo que está aconteciendo. ¿Bien? En Puerto Rico hubo una feria de una iglesia que se anunciaba en la televisión y era vendiendo los panetones. Sí. So, el problema es que la gente las compra y mandan mucho plata, hermano. Yo no sé. Y gente cristiana, ¿eh? La ignorancia, la falta de conocimiento de la palabra. Gente cristiana, ¿eh? Aceites. Sí. Una cosa. El problema, pastor, es que muchas personas prostituyen la gracia que Dios deposita en ellos. Right. Recuerden que todo esto es para glorificar el nombre del Señor. Una vecinita mía en México, 30 años nos conocimos. Siempre le hablé de la palabra. Y según ella, pues entendía súper bien y todo. Y le dije, ¿por qué no quitas esas imágenes? Me dice, pues por si. De emergencia. Plan B. Es el plan B. Si acaso. Y yo dije, Te digo, es que es una cosa. Hay tanta confusión entre las iglesias y el pueblo de Dios. Yo me río, porque es para reírse, pero es triste, usted lo piénsalo. Cualquiera dice algo y todo el mundo sale corriendo. Es difícil de entender, pero así son los seres humanos. Es como el señor ese en Miami que dice que es Jesucristo, ¿no? El otro dice que es el anticristo. Y tiene una iglesia de 10,000 personas. Que hay un señor dice que es Jesucristo. Pues tengo una apocalipsis. Y yo no veo. ¿Cómo? ¿Cuál es la Biblia que tú lees? 10,000 perdidos. Ahí están. Una cosa gloriosa. ¿Sí? Por eso es importante hablar de esto y sacar al pueblo de Dios de estas dudas y de estas inquietudes, porque vemos estas cosas todos los días. Y aunque usted no lo crea, mañana va a aparecer otro loco vendiéndole otro pañito o otro potecito. No se lo cree, Richard. En Facebook salió, pues tú días de la escoba, una iglesia que estaban vendiendo unas escobas ungidas también en $250. Ella va a rezar a la casa, no tiene ni que agarrarla. Bárbaro. Ay. Yo sí quiero que ustedes sepan que cuando tenemos una manifestación del Espíritu, siempre eso bien impresionante. Es algo que estremece a uno y dice, wow, ¿cómo es el Señor? La mano de Dios. Pero Dios no está para hacer escándalo. Dios está aquí para bendecirte, sanarte, liberarte. Y lo hace de una manera tan sutil, ¿está bien? Que es algo precioso. No. Yo quiero que ustedes sepan que somos seres emocionales. Y hay gente que reacciona con mucha emoción, mucha emotividad. No les van a callar a los hermanos, ¿verdad? Si van a llorar, déjenlos llorar. Si van a alzar sus manos, déjenlos alzar sus manos. Si van a alabar a Dios, déjenlos alabar a Dios. ¿Usted me entendió? No hay ningún problema porque cuando Dios me toca a mí, yo también me emociono. No hay nada mal con una reacción espontánea. Que usted sepa eso y no lo impida. No lo impida. Pero hay otra gente que es un poquito más templada, no se le mueve un pelo. Y la gente dice, te quedaste como nada. Eso no quiere decir que Dios no obró. Es que emocionalmente tenemos una reacción distinta. No hay nada mal con eso. Pues la gente se cree que Dios no se movió a menos que la persona no esté llorando allí. Lágrimas. Pues, sí. Cuando vemos la otra parte, cuando, por ejemplo, a veces hasta hay cadena de oración, porque algún hermano, y a veces hermanos o hermanas que están pues, comprometidos con la iglesia, con el ministerio, y a veces entran en una etapa de enfermedad y vemos que oramos y no hay respuesta. Y hay cadena de oración.
que se vuelve un momento tenso. Mi amiga murió y hubo cadena de oración y murió. ¿No? Era la voluntad del Señor. Pero unos días antes me dijo Isa, ¿por qué no oramos para que el Señor la reponga? So, déjenme contarle un cuento. Mi esposa era miembro de una iglesia y su pastor se enfermó y estaba en lecho de muerte. Y entonces los hermanos querían que su pastor no se muriera. Y teníamos profecías y se aparecían hombres que hacían milagros y todos allí, ¿verdad? Para que no se muriera y declaraban que no se iba a morir. Pero se murió. Y después que se murió, no paró el asunto. Porque venían a orar para que resucitara. Y como Dios había prometido ya en profecía, en revelación, que no se iba a morir, significaba que iba a resucitar. Pero no resucitó. Tuvieron que enterrarlo. Y hay un lindo deseo de nosotros a veces querer sanar a los enfermos, pero si no está en la mano de Dios eso, ni usted ni yo podemos cambiar el asunto. Y a mí también me gustaría tener la habilidad de resucitar a los muertos, pero yo no hago eso. Es el Señor. El resultado fue una gran confusión entre esa congregación, a un malestar profundo. Por eso les pido que no importa la revelación que usted reciba, por favor, déle la deferencia al pastor, hable conmigo, para saber cómo manejar estas cosas. Cómo, cuándo y dónde es importante. Si usted no es un experto en esto, no lleva años en este asunto, consulte a alguien que sabe un poquito más que usted para ver cómo hacer estas cosas. Por eso me preocupa ciertas personas que se quieren presentar como gigantes espirituales y uno los mira y ellos no saben. ¿Qué más? Sí, ahora que usted habla de eso, me acuerda cuando mi cuñado murió, que estábamos en la funeraria, pues vino este otro muchacho parece que asistente del pastor de esa iglesia donde iba la cuñada de Wanda. Pues estando, él viene y pide que todo, ¿verdad?, iba a entrar en oración. Entonces, pues, él, mientras está orando, le grita al cadáver para que resucite en el nombre del Señor. Lo repitió como 2 o 3 veces. Y él dijo que si no se daba, era porque en el grupo habían personas que no tenían fe. Bueno, aquello creó un malestar en algunas personas, incluyéndome a mí mismo. Y pues bueno, pues Wanda y las hermanas pues después hablaron con el pastor porque dijeron, eso está fuera de lugar, o sea, porque el Señor es el que resucita, no, o sea, ya al hombre ya las habían sacado todo y este muchacho pues viene con ese... Ya le habían hecho la autopsia. ¿Sí? O sea, aquello fue algo que... Déjeme aclarar este punto. Cuando Lázaro se murió y lo enterraron, ¿sabe lo único que Jesús dijo? Lázaro, sal fuera. ¿Y sabe lo que pasó? Lázaro salió fuera. Esto es como yo les enseñé a ustedes cuando estábamos en la serie de la guerra espiritual. Usted tiene que decir en el nombre de Jesús, sal fuera, ¿verdad? Y va a salir, porque usted lo dice en el nombre de Jesús. Si no sale, ¿qué yo le explico a usted? No es. No sigue insistiendo que no es. Porque usted y yo tenemos esa autoridad. Si esto es y déjeme decirle, una operación del don de fe, sal fuera. Si el Señor usó a alguien así y no sale fuera, no es. Está muerto. Déjalo tranquilo. Párelo ahí. Pero a veces lo que está en juego es el orgullo, la reputación de uno, y insistimos, como en la iglesia a donde iba Carmen, y crea una confusión profunda, ¿verdad? En esto hay que ser humilde. Si usted oró por alguien para sanar y no se sanó, está bien, déjalo ahí. No hay ningún problema. Yo he orado muchas veces por ciertas cosas y no me han acontecido. ¿Está bien? Pastor, y también tenemos que entender que a lo más probable a lo mejor no es sanidad física, es sanidad espiritual. Ya. Y creemos todo el tiempo que es física, pero en realidad es espiritual. Sí, por eso en los dones de sanidades tenemos que aprender a discriminar si la sanidad es física, emocional, mental, espiritual. Y Dios usa a diferentes personas para diferentes cosas. ¿Me entendió? Esto es importante. Pero eso viene con la práctica.
con el tiempo, con el uso. Usted no va a leer un librito y es un experto en esto. Esto es en la práctica. Y si vamos a poner usted ora por una persona, pero la persona no lo quiere, tampoco se va a saber. Oh, sí. Hay gente que literalmente resiste el espíritu. No tiene fe. ¿No tiene fe? No, ora por mí, no se preocupe. Pastor, ¿qué hago? Pues respétalo. ¿No quiere la oración? No la quiere. Está en otro espíritu. Usted empieza, no, pero el Señor me dijo, tienes que... Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. Pastor, disculpe. Sí, Una no. persona que niegue que se ore por eso es una persona que está en otra dimensión, pero lo opuesto. Tiene espíritu malo, porque el único que no quiere saber de Dios es Satanás. Hay gente que tiene su corazón mal. Hay gente que tiene su corazón, aún en nuestras iglesias, ¿ah? Eso ocurre. Por ejemplo, si alguien dice, yo no me atrevo porque si me dicen que no, el Señor me puso en el corazón orar por la persona, y si me dice que no, tú obedeces al Señor. La persona te dijo que no, ¿y qué? El Señor, tú cumpliste con el Señor. Así es, ya. ¿Lo agarró? De mi parte, si alguien quiere orar por mí, eso para bendecirme, claro. Yo no hago ningún problema en eso. Pero hay gente que no quiere. I don't know por qué. A lo mejor es por si acaso. I don't know. Son cosas. ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién sabe, verdad? Pero eso sí ocurre. El martes que viene vamos a hablar sobre cómo activar estos dones, ponerlo en función, que marchen, que ustedes los vean operando, ¿verdad? Quiero hacer la salvedad, que no hay un botón así mágico, pero hay unas condiciones que hacen que esto sea más propenso, ¿verdad? Muy bien. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.